Tema 34. ¿Adorando a Tamuz y a otros dioses? Sí, aún en la actualidad. Mientras sigo preparando los temas sobre Daniel y la historia de la humanidad, que con la ayuda de Dios seguiría haciendo cada 15 días, publicaré de cuando en cuando temas como este que, como otros, seguirán sacudiendo para bien la mente de muchas personas. Considero importante aclarar primero, como lo he venido haciendo a través de los videos ya expuestos, que mi único propósito es el de enseñar la verdad de Dios plasmada en su manual. Nunca pretendo respetar a las personas por sus creencias. Como lo dije desde los primeros videos, quien diga creer en el Señor Jesucristo inobjetablemente está afirmando que cree en el Dios de la Biblia. Es por ello que sostengo que todo lo que se enseñe, predique o practique como si fuese de Dios debe estar totalmente sustentado en la palabra de Dios. Lo demás es solo religión. Y yo defino la religión como los conceptos humanos reflejados en ritualismos religiosos que tienen apariencia de espiritualidad, pero que son solo eso, apariencias. Hay muchas cosas que se practican que parecen ser de Dios, pero que solo eso son. Parecen, pues no lo son. Como hemos visto en varios videos, desde el huerto del Edén, el diablo, que repito, no tiene nada que ver con ese personaje creado por la religión, con cachos, cola, cuernos, un tridente en la mano y una pijama roja, ha estado durante más de 6000 años pervirtiendo la obra de Dios en la tierra, lo que nunca tomó al Señor por sorpresa. El tiempo que Dios le ha dado al diablo y a la humanidad para que vivan conforme a sus propios razonamientos está terminando. El caos provocado por ese macabro ser es lo que ha tenido a este mundo en una cada vez más densa oscuridad, mucha más densa que aquella oscuridad que fue una de las 10 plagas que azotaron a Egipto, que tipifica al mundo. Lo que mostré en los videos sobre el mundo no es ni el 10% de todo el material estudiado sobre ese mundo del cual el Señor Jesucristo dice que Satanás es su príncipe. Solo cuando se descubre todo lo que ha pasado y continúa pasando en este mundo caído y perverso y por lo tanto ante Dios, es que se entiende el verdadero sentido de la afirmación hecha por el Señor Jesucristo. Así que es mi oración que quienes ven este video y aún no tienen el conocimiento del manual de Dios, es que se alimenten del mismo y escudriñen si lo que digo en este video corresponde a la verdad del mismo y entonces sean libres de la apariencia del mundo con el que el diablo ha cegado a la humanidad. Ese velo de oscuridad solo puede ser quitado cuando la persona le entrega su vida al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Durante todas las épocas y en todas las culturas, Satanás ha tenido sus sacerdotes que han perpetuado la práctica de sus festividades paganas, acomodándolas al momento y presentándolas como algo entretenido y atractivo a los ojos del mundo. En estos algo más de 2000 años, el diablo ha tenido quienes han cristianizado, muy entre comillas, dichas celebraciones que tienen mucho más de 4000 años de existencia. Veamos entonces qué dice el manual de Dios en Ezequiel 8:14. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y había allí mujeres llorando a Tamuz. El Señor Jesucristo dijo hace algo más de 2000 años, ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Eso está registrado en Marcos 7:15. Y también en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entiéndase corazón como entendimiento, como los pensamientos que rigen la vida y las costumbres de los seres humanos. Este nombre Tamuz seguramente será desconocido para la gran mayoría del pueblo cristiano, pero lo registra el manual de Dios a través del profeta Ezequiel, quien vivió en la época en que los judíos, sí, literalmente los judíos, pues los israelitas habían sido hechos cautivos por los asirios. Este asunto es parte de una enseñanza posterior, pero adelantemos que Dios mismo dividió al pueblo hebreo en dos naciones, Israel con capital Samaria, conformada por 10 de las tribus, y Judá con capital Jerusalén, conformada por las tribus de Judá y Benjamín. La mayor parte de la población asimiló las creencias, tanto de los asirios como de los cananeos, y por lo tanto propagaron por el mundo muchas de las festividades religiosas que hasta el día de hoy se celebran en muchísimos países. La leyenda babilónica narra que Nimrod, después de su muerte, se convirtió en el sol, y que con sus rayos embarazó a Semiramis, y ésta tuvo un hijo, nacido un 25 de diciembre, ojo a la fecha, y al que llamó Tamuz. Además, dijo Semiramis, Tamuz era Nimrod encarnado en su hijo, y por ello fue llamado Divino Niño. Semiramis, a su vez, comenzó a ser llamada la Madre del Divino, o la Madre de Dios. Tamuz murió a los 40 años embestido por un jabalí y los sacerdotes adoradores del sol hicieron duelo durante 40 días. De allí la tradición de la llamada Cuaresma instaurada por la religión romana. Además, establecieron como tradición matar un cerdo como símbolo del jabalí que mató a Tamuz.
Recordemos que dicha celebración fue reforzada cuando en el 168 a.C. Antíoco profanó el templo judío al sacrificar en el altar un cerdo y además colocar una estatua de Zeus, el dios Sol. Y todo eso sucedió un 25 de diciembre. Quizás algunos quieran argumentar que el comer cerdo es solo una costumbre. La verdad es que aunque a algunos les parezca descabellado, que el príncipe de este mundo, desde el huerto del Edén, ha querido que la gente celebre fiestas contrarias a Dios, aunque no sean conscientes de ello. En este y otros videos veremos algunas de ellas. El cerdo era un animal inmundo y por lo tanto abominable, tanto para los israelitas como para los judíos. De hecho, para probar a un judío que negaba hacerlo, le servían una comida con cerdo. Cuando Semiramis murió, los sacerdotes dijeron que ella había ascendido al cielo, algún parecido, y que los dioses la habían bajado a la tierra en un gran huevo a orillas del río Éufrates. Así nació la costumbre de los llamados huevos de Pascua, que hasta hoy en día también se celebra, y que no es otra cosa que la adoración a la diosa Istar o Astarte. Según la filosofía pagana, cuando Semiramis murió, su espíritu subió a la luna y tomó posesión de ella y llegó a ser la diosa de la luna o diosa de la noche. Este será también tema de un video posterior. Todas estas celebraciones se arraigaron en Europa y de allí pasaron a Estados Unidos, el país que ha reciclado y propagado a nuestros países toda esa basura espiritual. Los judíos asignaron a uno de los meses del calendario con el nombre de Tamuz y asimismo tomaron nombres de meses fenicios y los introdujeron al calendario hebreo. El calendario dado por Dios a su pueblo era lunisolar. El calendario modificado por los judíos incorporó los 12 motivos del zodíaco y ya el sol era el motivo central. Esto, como lo veremos en este video, tiene una relevancia muy importante. Eso de que el diablo quiere que la gente celebre festividades contrarias a Dios, aunque la mayoría de las personas crean que son de Dios, como ya lo dije, es algo que nació en el huerto del Edén. Veamos otro ejemplo. Cuando Moisés subió al monte 40 días con sus noches, una buena parte del pueblo comenzó a reconvenir a Aarón, el hermano de Moisés, y Aarón se dejó convencer, o ya también tenía arraigadas las creencias de Egipto, pues hicieron un becerro de oro. Veamos la historia en Éxodo 32 del 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Cualquier parecido? No es casualidad. Vemos una festividad aprendida en Egipto, que según el pueblo representaba a los dioses que supuestamente habían sacado a Israel de Egipto, que es tipología del mundo, repito. Y miremos la afirmación que al final se hace de boca de Aarón: mañana será fiesta para el Señor. ¿Cuál fue la reacción del Señor? ¿Acaso dijo: ah, qué hermosos mis hijos, cómo me van a alabar, cómo me van a adorar? No, el versículo 7 muestra qué fue lo que Dios pensaba del pueblo. Dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Recuerdo al cantante Jesús Adrián Romero, que sostiene que no le ve ningún problema que los cristianos salgan a celebrar Halloween, que esas fiestas paganas podían ser redimidas. ¿Qué le contestaría Dios a este cantante sin conocimiento de la palabra de Dios? ¿Será que Dios diría: qué maravilloso mi pueblo, ha tomado fiestas paganas y las han redimido para adorarme? Claro que no. La respuesta hoy en día de parte del Señor sería exactamente igual: mi pueblo se ha corrompido. Sí, el pueblo de Dios hoy, comportándose igual que el mundo, ha tomado tradiciones para celebrar al diablo y tienen el descaro de decir que es para alabar a Dios. Veamos la advertencia que el Señor le hace a su pueblo y que está registrado en Deuteronomio 12, 29 al 31. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que Dios aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Así que preguntémonos: ¿se adora a Tamuz en la actualidad?
¿O creemos que eso solo es mitología antigua? La respuesta es muy sencilla, sí. Sea por ignorancia, se sigue adorando a Tamuz, igual que hace más de 3.500 años, cuando se celebraban festividades que le honraban. Repito, aunque la gente crea, por ignorancia o por necedad, que están adorando al Señor con dichas tradiciones. Aprendamos algo sobre la festividad de la Saturnalia, una celebración que tenía lugar en la Roma antigua, pero cuya tradición venía desde Babilonia. Esta fiesta tenía lugar un 25 de diciembre para celebrar el nacimiento del dios Mitra, el dios del sol. Se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval que desplomaba las normas sociales. Es claro que cualquier parecido con la celebración decembrina de la actualidad no es casualidad. ¿Por qué el diablo tomó el sol como elemento de adoración para un dios, que en últimas es el mismo? Porque como ya lo he dicho, Satanás ha tomado todo lo de Dios para pervertirlo y arrastrar a muchas personas en todas las épocas para que se corrompan. Como ya lo hemos visto, Jesucristo es llamado en la Biblia como el sol de justicia. Sabemos que Satanás desde el mismo cielo ha querido ser adorado cuando dijo que colocaría su trono junto al de Dios. Y a él no le importa que si la gente lo hace creyendo que está adorando a Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así lo dice el manual en Juan 4, 23, 24. Pero el diablo, que es padre de mentira, se miente a sí mismo. No le importa que la gente lo adore de mentira, aunque le adoren con sus prácticas religiosas o celebraciones paganas, como hemos venido viendo. Esa expresión, que lo que hacían desplomaba las normas sociales, pues es una manera muy elegante y diplomática para referirse a las orgías y toda perversión que la historia narra que se hacían en esas bacanales romanas. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y Gálatas 4, del 1 al 3 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Esto significa que antes de que nosotros recibiésemos de lo alto el regalo del nuevo nacimiento, estábamos bajo la mentalidad del mundo, pensando, hablando y actuando como el mundo bajo el reino de la oscuridad del diablo. Es decir, cuando éramos niños, espiritualmente hablando, no teníamos conocimiento de los asuntos del reino de los cielos y por ello hacíamos falsa adoración. Actualmente existe una poca cantidad de cristianos que siguen como niños sin conocimiento, comiendo aún del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por ello continúan aún haciendo falsa adoración. Esa misma exhortación la hacía Pablo a los Corintios, y que vemos en 1 Corintios 3:2. De manera que yo, hermanos, no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y lo mismo encontramos en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como siempre digo, todo ha cambiado, pero nada ha cambiado. El mismo Jesús Adrián Romero sostiene que a Dios también se le puede encontrar en Papá Noel y en Santa Claus. Cuando se escucha este tipo de afirmaciones de alguien que dice ser cristiano, pues uno sencillamente queda atónito. Pero vuelvo y digo, si él dice que una fiesta frontalmente diabólica, como lo es Halloween, puede ser practicada por el pueblo cristiano como una manera de redimir esas festividades paganas, pues todo lo demás se puede esperar. Entre ellas, la aprobación de las festividades decembrinas, llamadas navideñas, que al contrario de Halloween están inmersas en un ambiente de aparente belleza, pero que están llenas de simbolismos y rituales paganos de adoración a Tamuz, entre otros dioses. Por ejemplo, como hemos venido viendo, el culto al sol, cuyas divinidades reciben diferentes nombres a lo largo de la historia, pero que es el mismo diablo quien está detrás de todos estos nombres: Ra, Horus, Baal, Marduk, Zeus, Mitra o Atón. ¿Quién introdujo la festividad de la Navidad? En el año 354 después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó que el 25 de diciembre se celebrara como el día del nacimiento de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Cualquiera podrá decir que era una inocente y un noble acto, pero como hemos venido estudiando, la celebración de esa fiesta en esa precisa fecha del 25 de diciembre solo buscaba, entre comillas, cristianizar esa celebración pagana de adoración al dios Sol en el solsticio de invierno.
Tradición reforzada con los eventos que ya estudiamos en el video anterior y en este, cuando tanto Semiramis como Antíoco sacrificaron un cerdo un 25 de diciembre en medio de las bacanales que en Roma llamaban Saturnalia. Dicho cristianizar, repito, entre comillas, de esas fiestas, era la manera más práctica para permitir la aceptación de la Iglesia de Roma entre los pueblos paganos que no se sentían rechazados con sus celebraciones. Se sintió Dios agradado cuando los hebreos, ebrios en su paganismo egipcio, pretendieron adorar a Dios con una fiesta pagana, creyendo que la estaban redimiendo. Ya sabemos que no. Y el Señor tampoco se agrada de las celebraciones paganas que se hacen actualmente alrededor del mundo en su nombre. La excusa del nacimiento de Jesucristo del 24 de diciembre es solo una falacia, un sofisma de distracción para pretender ocultar el verdadero propósito de adoración a todos esos dioses que, aunque parezca increíble o se crea producto de una gran casualidad cósmica, nacieron un 25 de diciembre. La misma historia secular lo demuestra. El Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre. La comprobación, claro está, la encontramos en el manual de Dios, como debe ser. Cuando Jesús nació, los ángeles se le presentaron a los pastores que se encontraban en los campos con sus ovejas. En diciembre la nieve cubre Israel, así que los pastores no podrían estar en los campos con sus ovejas en condiciones climáticas tan bajas. Además, la noche del nacimiento de Jesús había tiempo de empadronamiento. Por ello, todas las posadas estaban ocupadas y a José y María, que daría luz esa noche, les tocó pasar en una pesebrera. Eso en el invierno de diciembre hubiese sido imposible. Les dejo para que investiguen durante cuál de las fiestas que celebraban los hebreos debía nacer Jesús y miren a qué mes corresponde. Es muy fácil. Como dice el Espíritu Santo en Mateo 18:16, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No, la elección del catolicismo romano del 25 de diciembre no era para supuestamente celebrar el nacimiento de Jesús, sino para la adoración al Dios Sol, que no es precisamente el Señor Jesucristo, aunque, como ya lo sabemos, Él es nuestro Sol de justicia. Toda la simbología y ornamentación en las instalaciones y celebraciones romanas son pruebas totalmente evidentes de esa exaltación al sol. ¿De dónde surgió el árbol de Navidad? Semiramis y sus seguidores sostenían que durante la noche del 25 de diciembre, un árbol siempre verde brotó de un tocón seco en Babilonia y que Nimrod volvía secretamente todos los años a la misma hora a dejar regalos en el árbol. No, definitivamente no es casualidad tantas casualidades desde hace más de 3 o 4 mil años. En geopolítica se dice que nada sucede por casualidad y que si algo sucede es porque ya antes había sido planeado. Es exactamente lo que sucede en este mundo, tanto lo que hace el diablo y que ha sido predicho desde hace miles de años, como lo que hace Dios y lo que hará, que igualmente ha sido profetizado desde el principio de los tiempos. Esa festividad era celebrada por los sacerdotes druidas, los celtas, y los egipcios, quienes cortaban un árbol y lo adornaban con cerezas rojas, lo que después fueron reemplazadas en Occidente por bolas brillantes como símbolo del dios Sol. Qué casualidad, ¿verdad? Claro que no. No es ninguna casualidad. Antiguas civilizaciones adoraban al árbol considerándolo como ideal de vida. Por su característica vertical, este representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo. Para decirlo más claro, los obeliscos que se encuentran en varios lugares del mundo son exaltaciones fálicas y en la Plaza del Vaticano se encuentra el más grande del mundo, que fue llevado desde Egipto a Roma. ¡Qué casualidad! Veamos la siguiente advertencia del Señor en Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol en el altar del Señor, que tú te habrás hecho. Y en Jeremías 10, del 2 al 3 dice, así dice el Señor, el camino de las naciones no aprendan, las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra, lo adornan con oro y plata. La llamada Navidad no es otra cosa que parte de la oscuridad vestida con luces artificiales. Es ese escenario bellamente adornado que con dulces cánticos pretenden ocultar el verdadero paganismo que está detrás de todo ello. Sí, los encuentros familiares, los cánticos navideños, la repartición de regalos y otros atractivos más son la cara amable que pretende disfrazar el ocultismo tras bambalinas. La magia de la Navidad es realmente el mover de espíritus que han engañado astutamente a millones de personas en el mundo entero, desde miles de años. ¿Será que el mundo ha pervertido una hermosa festividad de Dios? ¿O el pueblo de Dios ha cristianizado una festividad pagana? La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Este elemento, muy conocido y usado en la religión católica con las iniciales IHS, que aparentemente se refiere al nombre de Jesús, pero la realidad se corresponde a las iniciales de Isis, Horus y Set. La cruz de Tamuz es usada también en la masonería
por algo será, y usada también por artistas como Thalía. ¿Será que eso la hace cristiana? ¿Ustedes creen que este joven, porque lleva una cruz tatuada en su mente, es porque es cristiano? Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, ¿quiénes son realmente ellos? En 1809, el escritor Washington Irving escribió una sátira histórica de Nueva York en la que deformó fonéticamente al santo holandés, entre comillas, Sinterklaas, llamándolo Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clarke, en 1823, publicó un poema en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose en el personaje de Irving. En ese poema se hace una versión de Santa Claus enano y delgado como un duende. Hacia 1863 adquirió la actual fisonomía de gordo, barbudo, bonachón, con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas. Allí adquirió su vestimenta y se cree que se basó en las vestimentas de los obispos de viejas épocas para crear el personaje de San Nicolás. Es curioso que este personaje de Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás, o como se le quiera llamar, el mundo le ha dado el poder divino de la omnisciencia, pues supuestamente, entre comillas, sabe qué niños se han portado bien o mal durante todo el año en el mundo entero y así les lleva regalos a los niños buenos, entre comillas. De los países nórdicos, de donde viene la mayor parte de esas tradiciones navideñas, encontramos personajes como Krampus, los duendes de Santa. Odín o Wotan o Woden es considerado el dios principal de la mitología nórdica. Es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte, pero también el dios de la magia, la poesía, la victoria y la caza. Es el dios del conocimiento, quien sacrificó su ojo izquierdo en el pozo de Mimir para de este modo acceder a la sabiduría infinita. ¡Qué casualidad! ¿Recuerdan a Horus? Veamos Zacarías 11:17. Hay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho. Es por ello que muchísimos artistas se tapan un ojo. No, no es casualidad. Sobre ello hablé en uno de los videos sobre el mundo. Diciembre es el mes más violento del año. Es el mes en donde hay una enorme carga emocional y espiritual. Es de hecho el tiempo de mayor número de suicidios. Además de ser una época de agüeros, es la época de mayor consumo de alcohol y por lo tanto todo lo que ello representa. Desorden, enfermedad y muerte. Veamos Revelaciones 11:10. Los habitantes de la tierra se alegran de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. No, no es casualidad. Es por ello que los judíos celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete y se hacen regalos unos a otros en la llamada fiesta de Purim. Al igual que neciamente, muchos adultos y padres de familia dicen respecto de la celebración de Halloween, también lo dicen con respecto de Navidad. No, pobrecitos los niños, es por ellos. Veamos lo que el Señor Jesucristo dice en Marcos 9:42 y que se puede aplicar perfectamente. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino y lanzado al mar. Una de las cosas más horrendas que hace la Navidad en contra de los niños es la infantilización de Dios, haciéndoles creer en un supuesto niño Dios. La supuesta celebración del nacimiento de Jesús no es más que un ardid, una sagaz mentira, pues a los niños les dicen que le pidan al niño Dios, es decir, que invoquen a un niño que supuestamente existe y que como tal le pueden pedir regalos. Este ser además es presentado como un niño Dios malo e injusto, pues mientras que a uno les trae regalos maravillosos, a otro les trae un pedazo de palo con ruedas, por ejemplo. Es la astuta obra del diablo para que los niños reciban desde temprana edad una imagen distorsionada de Dios. El manual de Dios nunca nos invita a celebrar el nacimiento del Señor, sino su muerte. Así lo vemos en Marcos 14:22 al 24 o en Lucas 22:19 al 20. Y también los discípulos nos exhortan a proclamar no solo su muerte, sino también su resurrección. Veamos 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciarán hasta que Él venga. Y también Hechos 17:17c. Pero les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de su resurrección. Fue la muerte y resurrección del Señor Jesucristo la obra portentosa de salvación para toda la humanidad. Y es por ello que debemos no solo conocer, sino entender esa obra maravillosa y por lo tanto la que debemos proclamar. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, decía en 1871,
No tenemos estima supersticiosa por tiempos o temporadas. Ciertamente no tenemos agrado de ese promover religioso llamado Navidad, pues no encontramos ninguna orden escritural para celebrar el nacimiento del Salvador y en consecuencia su observación es una superstición, porque no es de divina autoridad. Recordemos lo que nos dice el manual de Dios en 1 Corintios 4:6, para que de nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Sí, la llamada Navidad es falsa adoración. No importa cómo esté vestida, no importa cuánta argumentación muchos quieran presentar, es una obra del mundo de las tinieblas y deberíamos hacer caso a lo que el Espíritu Santo nos exhorta en Efesios 5:11. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Y también la fuerte exhortación que Dios nos hace en Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y profano no han hecho diferencia y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Finalizo con esta otra advertencia más del Señor en Romanos 13:2. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y en 1 de Juan 2:15 que nos dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la gran exhortación que se nos hace en Mateo 6:23, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto mayor será la misma oscuridad? Iglesia de Jesucristo, salgamos de la Babilonia moderna con su paganismo que ofende a Dios y no suframos las consecuencias que describe Revelaciones 2:21 al 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la arrojaré en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de su fornicación. En este contexto, las palabras fornicación y adulterio se refieren a la desviación de los preceptos espirituales o celebraciones dadas por Dios. Que Dios les bendiga.